¿Qué cosas tengo que conocer de sistemas de unidades? Primero empezamos por definir magnitud física, ¿ya? La magnitud física, como aquí nos menciona, es algo que se puede medir en simples palabras, ¿no? Es una cantidad medible. ¿Qué cosas ustedes pueden medir? Pueden medir la longitud, ¿no? La distancia, todos hemos medido alguna vez la distancia, ¿no? Aquí tengo diferentes imágenes, instrumentos para medir la distancia, ¿ya? Lo que quiero que entiendan es que cuando yo les mencioné, ¿qué es esto? Ustedes me digan, es longitud, así, ¿no? La masa también, ahí está, la masa también se puede medir, hay diferentes instrumentos para medir la masa, ¿no? Y el tiempo, vamos rápidamente. Ahí está, instrumentos para medir el tiempo o para tener referencia del tiempo. Estas tres magnitudes, longitud, masa, tiempo, tienen un nombrecito, se llaman magnitudes fundamentales. ¿Por qué se llaman magnitudes fundamentales? Porque no tienen, son independientes, no tiene nada que ver el uno con el otro. Entonces, por eso son fundamentales. Aunque hay más magnitudes fundamentales, pero por el momento nos quedamos con estas. ¿Listo? ¿Qué cosas más ustedes pueden medir? ¿Alguna vez han medido tal vez la velocidad, la aceleración, la fuerza, el área, el volumen? Todas estas magnitudes, ¿no? También se pueden medir. Por eso son magnitudes, porque se pueden medir, magnitudes físicas. Pero estas magnitudes reciben el nombre de derivadas, magnitudes derivadas. ¿Por qué serán derivadas? Porque derivan de las fundamentales. Por ejemplo, la velocidad. ¿Quién conoce alguna fórmula de velocidad? Deben recordar, ¿no? Distancia sobre tiempo. La velocidad depende de la distancia, eso que es longitud. También depende del tiempo, y eso es tiempo nomás. Por eso es una magnitud derivada. ¿Listo? Ahí está. Esto ya es importante para este capítulo. Dimensiones. Vamos a ver ahora ejercicios con dimensiones. ¿Qué son dimensiones? Si no han visto, pongan mucha atención. La dimensión no es nada más que una letra. Para nosotros va a ser una letra nada más que representa a cualquiera de estas magnitudes. La longitud se va a representar por L. La masa se va a representar por m. Cuando yo les pregunte qué es tiempo, cuál es la magnitud de tiempo, ustedes me dicen t nada más, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de velocidad? Eso tengo que calcular, enseguida vamos a calcular. ¿Cuál es la magnitud de aceleración y fuerza? De todas estas tengo que encontrar las dimensiones. Como son fundamentales, para estas magnitudes va a haber una combinación de estas L, M, T. Tengo que combinar estas. En algún caso va a aparecer así un exponente o un exponente negativo. Así va a aparecer. ¿Listo? Entonces, en eso vamos a poner atención. Pero todo se basa en esto, nada más. Vean, ¿no? Facilito. Dimensiones. L, M, T. Letritas. ¿Ya? A ver. En esta parte solamente les muestro otras magnitudes. No vamos a saltar esto. Estamos trabajando con esto, con longitud, masa, tiempo. Hay otras magnitudes fundamentales, pero no las vamos a ver, no las vamos a manejar. Algún libro tal vez lo maneja, pero nosotros no. Lo que vamos a ver en esta parte es el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades solo me dice en qué unidades medir. La longitud me dice que tengo que medir en metros, ¿no? Y se simboliza M. La masa me dice que tengo que medir en kilogramos. Ya saben cómo se simboliza, ¿no? El tiempo tenemos que medir en segundos y ahí está su símbolo, ¿no? Ahí está, nada más. Bueno, solo como resulta. Ahí están los factores de conversión que ya hemos manejado. Ya, ahora sí nos vamos a la parte práctica, ¿listo? Vámonos a la parte práctica. Esta columnita, perdón, a ver un momentito. A ver, permítanme. La siguiente magnitud que vamos a notar es, por ejemplo, área, una facilito. Área o superficie. Si yo conozco la unidad, la dimensión es facilito de encontrar, ¿no? Si yo conozco la unidad
La dimensión es solamente cambiar de letras. El área lo medimos en metros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su dimensión? Pues L cuadrado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el volumen. Su unidad se mide en metros cúbicos. Su dimensión entonces es L cubo, ¿no? Un cambio de letras nada más es. Por ejemplo, a ver, vamos con unas más complicadas. Aceleración. Aceleración. ¿Recuerdan en qué se mide la aceleración? Lo vamos a ver en cinemática, pero tengo que recordar, se mide en metros por segundo al cuadrado. Aceleración, se mide en metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál va a ser su dimensión entonces? Aquí me voy a ayudar un pequeño espacio. Metros es L, cambio de letra nada más es, ¿no? Segundos es T a la menos 2. Esa es la dimensión de aceleración. Pero les había dicho, tengo que presentarlo de esta forma, en una sola línea. Lo mismo entonces, la misma propiedad. L se queda, T a la menos 2, perdón, sube como T a la más 2. Ahí está. Cambio de signo, ¿no? T a la menos 2. Ay, perdón, aquí 12, me estoy equivocando. Con razón me salía algo raro. Ya, mil disculpe, ya me adelantó. Ya, ahí está. Metros es L, colección, ¿no? Metros es L, segundo cuadrado es T cuadrado. No se queda puesto, ¿qué pasó, no? Ya, L se mantiene. T a la 2, T al cuadrado, sube como T a la menos 2. Ahí está. Hay otras magnitudes que ya no son tan directas, ¿ya? Pero tengo que saber de dónde viene. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, la magnitud fuerza. Vamos a completar algunas fórmulas nada más, ¿ya? Yo tengo que saber de dónde sale. ¿De dónde sale fuerza? ¿De dónde, no? ¿Cómo yo obtengo la fuerza? ¿Ya? La fuerza, ¿conozco la unidad de fuerza en el sistema internacional? Sí conozco, entonces la dimensión es solamente cambiar de letras nada más, ¿no? Pero si no me acuerdo, voy a suponer que no me acuerdo, ¿ya? Si no me acuerdo la unidad, sí o sí tengo que recordar una fórmula. Aquí abajito la vamos a completar, ¿ya? Un momentito. Fórmula. Fórmula. Ya, una pequeña pausa entonces. Ahí está. Yo quiero encontrar la dimensión de fuerza. La fórmula más conocida para fuerza es por dinámica masa por la aceleración. Así tengo que resolver ahora. Vean, tengo que decir las dimensiones de fuerza, perdón, son iguales a las dimensiones de masa por las dimensiones de aceleración. Si yo multiplico estas dos dimensiones, que ya las conozco, entonces encuentro la dimensión de fuerza, ¿ya? Vamos a poner unidades, ¿ya? Digamos que no me acuerdo sus dimensiones, entonces, ¿qué hemos dicho para saber las dimensiones? Yo necesito saber sus unidades. ¿En qué se mide la masa? Esta M es de masa, se mide en kilogramos. Por aceleración, ¿en qué se mide? Hemos dicho metros por segundo al cuadrado. Ahí está. A continuación, por si acaso, ahí está. Como ya tengo las unidades, ir de unidades a dimensiones es un solo pasito, cambiar de letras nada más. Kilogramos, ¿qué es kilogramos? ¿Qué dimensión representa kilogramos? Ahí está, es M. Metros, ¿qué representa? L. Segundo cuadrado, ¿qué representa? T cuadrado. Nada más, ¿no? Y como último paso, expresar todo en una sola línea. M, L se queda, M, L se están multiplicando. T al cuadrado sube como T a la menos 2. Ahí está la dimensión de masa. Ojo, mucho cuidado, este es un error común, incluso a veces me pasa a mí. No confundir M de metros con M de masa, son cosas diferentes, ¿no? No es lo mismo. Alguna vez, ¿no? Cuando hay varias dimensiones, se puede cometer ese error. Ya, ahí está. Ya he calculado las dimensiones de fuerza. Había sido MLT a la menos 2, ¿no? Si yo conocía la fórmula y las dimensiones, la fórmula que decía masa por la aceleración. Aquí está la aceleración, LT a la menos 2. Masa por la aceleración. Se ve, ¿no? Masa por la aceleración. Ahora, unidades. Las unidades aquí abajo están. Vean, estas son las unidades.
Esta agrupación recibe un nombre especial, recibe el nombre de Newton. Newton, en Newton se mide la fuerza, pero Newton viene de agrupar kilogramos, metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Una más, ¿ya? Una más vamos a hacer. Yo aquí ya les he enviado también de diferentes magnitudes. Por ejemplo, vamos a hacer de la presión. Vamos a hablar de la presión, ¿ya? Para conocer las dimensiones de la presión, ¿qué necesito? Sus unidades. No conozco las unidades de presión. ¿En qué se medirá presión? Digo, pero sí o sí tengo que saber la fórmula. Si no conozco las unidades, tengo que saber una fórmula, por ejemplo, cualquier fórmula. En el internet pueden buscar fórmula de presión, ¿no? Cualquiera que les salga, ustedes tienen que ser capaces de analizarla. Presión, entonces. La presión, la fórmula más básica o una de las fórmulas más básicas es la siguiente: fuerza sobre área, ¿no? La presión se calcula dividiendo la fuerza que yo hago, ¿no? Estoy presionando en una determinada superficie. Eso es presión. Calculemos su dimensión entonces. ¿Y cómo calculo? De la siguiente forma. Digo, la dimensión de presión es igual a la dimensión de fuerza dividido entre la dimensión de área. ¿Conozco la dimensión de fuerza? Sí, ahí está. Pero digamos que no conozco porque no siempre está a la vista, ¿no? ¿Conozco la dimensión de área? Sí, la conozco. Pero bueno, aunque esto es básico, ¿no? Área es metros cuadrados. La fuerza a veces puede ser el problema. ¿Cómo se hace? Digamos que no me acuerdo. Digamos que lo que está aquí arriba me ha olvidado o no lo tengo, ¿ya? Se hace de la siguiente forma. Ah, entonces voy a lo mismo, fuerza. ¿Conozco la dimensión de fuerza? No. Si no conozco su dimensión, tengo que recordarme una fórmula, masa por aceleración sobre área. En realidad voy a hacer lo mismo que está ahí arriba. Ahí está, masa por aceleración sobre dimensión de área. ¿Qué más? Masa. Ahora sí vamos a unidades. Cuando ya tengo todo conocido, puedo ir a unidades. Y de unidades a dimensión es un solo pasito, hemos dicho, ¿no? Esta M es de masa. ¿En qué se mide? Kilogramos. A de aceleración, metros por segundo al cuadrado. Esta A es área, superficie, metros cuadrados, ¿no? El área se mide en metros cuadrados. ¿Qué más? Ahora sí vamos a llevar a sus dimensiones. O aquí puedo hacer una operación antes de llevar. Ven, aquí tengo fracción, fracción de fracción tengo, ¿no? En matemáticas van a repasar esa parte, pero aquí también tengo que conocer lo básico, ¿ya? Bien, ¿cómo elimino esta fracción? ¿Cómo lo vuelvo todo una sola fracción? Tengo que multiplicar extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Así era la regla. Esta es la fracción principal, vean la fracción principal. Arriba tiene que haber una fracción, ahí está la fracción. Abajo tiene que haber una fracción, no hay fracción, pero yo lo puedo volver así, fracción. Ahora sí, multiplico extremos con extremos, metros por 1 es metros nomás, ¿no? Este kilogramos, pero se mantiene, no hay problema con el kilogramo. Está mirando nada más el kilogramo. Ahora sí, metros por 1 es metros, segundo cuadrado por metro cuadrado es segundo cuadrado, metro cuadrado. Ya está en una sola fracción. Y aquí se pueden simplificar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo simplificar metros de aquí arriba con metros de aquí abajo. ¿Cómo se simplifica? Propiedades, ¿no? De matemáticas. Por esta vez lo voy a anotar. Es como si aquí abajo tuviera metros por metros, ¿no? Este metros cuadrado es como si fuera metros por metros. Metros se va con uno de los metros. Y aquí me queda solamente un metro. Ya, un poquito de trabajo nos ha costado esta dimensión. Entonces, sigue siendo fracción. Arriba solo me queda kilómetros, perdón, kilogramos. Abajo me queda segundo cuadrado. Y de los dos, uno nomás me queda, ¿no? Ahí está. Ya no puedo simplificar. Ahora sí voy a colocar dimensiones. ¿Cuál es la dimensión? La dimensión de kilogramo es m, la dimensión de segundo cuadrado es t cuadrado, la dimensión de metros es L. ¿Ya? Muy bien. Ahora, no tengo que presentar así, decía la regla. En una sola línea, aquí
Todo al numerador tengo que llegar. ¿Ya? Aquí no importa el orden. A veces puede haber el diferente orden. Puedo empezar si quiero por m. A ver, m voy a anotar primero. ¿Ya? Con m no hay problema. M nomás es. L ahora voy a anotar. Aquí está L. ¿Cómo sube? Como L a la menos 1 hemos dicho, ¿no? Aquí está T cuadrado. ¿Cómo sube T cuadrado? T a la menos 2. Está bien. Y ya he terminado. M, L a la menos 1, T a la menos 2. Pero por si acaso en algún libro por ahí encuentran L a la menos 1, M, T cuadrado. Pero es diferente. Alguien puede decir, no, no, es lo mismo. Solo que está cambiando el orden. T, si quieren, pueden colocar primero, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El orden de los factores no altera el producto, dice, ¿no? Como se están multiplicando, pueden estar en cualquier orden. Ahora sí, aquí arriba voy a completar mi tabla. Esto es ml a la menos 1, t a la menos 2. Dimensión de presión. A ver, me van a corregir siempre si es que hay algo raro, si es que hay algo extraño, si es que hay algo que no se comprende. La presión, bueno, no nos interesa mucho esta parte, ¿ya? Pero en realidad, para que conozcamos, la presión se mide en pascales, ¿ya? Y eso viene de fuerza sobre área, Newton por metro cuadrado. Y eso se puede seguir simplificando, ¿ya? Pero ahí lo vamos a dejar. Bien, en esta guía que les he enviado, en este formulario, ahí está, veamos. Estas son las unidades, ¿no? Unidades derivadas del sistema internacional. Esto es justo lo que estamos haciendo. Vean, área, por ejemplo. La fórmula básica para calcular el área de un cuadrado, por ejemplo, ¿no? Su unidad es metro cuadrado, su dimensión es L cuadrado. Ahí está para el volumen, densidad. La densidad, muy utilizada en química. Fórmula, masa sobre volumen, ¿no? Conociendo la fórmula o la unidad, puedo llegar a su dimensión. ml a la menos 3. ¿No? Velocidad, ya lo hemos hecho. Aceleración, fuerza, hasta presión hemos hecho. Ahí está. Ustedes pueden completar esta tabla. Por ejemplo, hallar las dimensiones de trabajo. ¿Qué se necesita? Fórmula, ahí está, fuerza por distancia. La fuerza ya la conocen, solo lo multiplican por distancia y ya encuentran esto, ¿no? Potencia, por ejemplo, ahí está. Bueno, ustedes lo van a revisar. Ahora vamos a la parte de las preguntas. A ver dónde está. Aquí está. A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y justo la pregunta 5 es de análisis dimensional. Pregunta de examen también es, ¿ya? Atención entonces, como si fuera su examen, ¿qué harían ustedes? Determine, dice, determinen las unidades de E en el sistema internacional. Bueno, en el sistema internacional o las dimensiones sería. Y me están dando una fórmula para calcular E. Ahí está esa fórmula para calcular E. No sé qué será E, no sé qué representará E, qué magnitud física. Bueno, no interesa. Solo lo que interesa es que ya conozco la fórmula y me están dando algunas aclaraciones. D mayúscula dice que es densidad. En este ejercicio, vean, me están ayudando harto, ¿no? Y me están dando la dimensión de densidad, ml a la menos 3. B dice que es velocidad. Me están dando la dimensión de velocidad, lt a la menos 1. Y G es aceleración de la gravedad, me dice, ¿no? Cualquier aceleración siempre tiene la misma dimensión, no puede cambiar eso. ¿Ya? Ahí está. Ahora, no siempre me dan esto, no siempre me dan, ¿listo? A veces solamente me van a decir, D es densidad, B es velocidad, G es aceleración, nada más me van a decir. Y ahí ya sería un trabajo más complicado, ¿no? A ver, continuemos. Voy a anotar la fórmula en aquí. Voy a empezar anotando la fórmula. E es igual a D cuadrado sobre G. Entonces yo necesito encontrar las dimensiones. Ahí está, ¿no? Y de paso voy a ir anotando lo que me decían en el enunciado. Dice que D es densidad. Su dimensión es ml a la menos 3. B es velocidad, me dice, con dimensión lt a la menos 1. G es aceleración de la gravedad con dimensión
T a la menos 2. ¿Listo? Conociendo estos datos me dicen encontrar las dimensiones de E. Las respuestas están como dimensiones, ustedes ven aquí abajo, ¿no? Entonces yo tengo que encontrar las dimensiones. Ir de unidades en el sistema internacional a dimensiones es un pasito nada más. Es por eso que me parece que las respuestas están en dimensiones. Ya, ahí está. ¿Cómo se resuelve? Así tienen que resolver. Como hemos hecho, las dimensiones de E es igual a las dimensiones de D por las dimensiones de B cuadrado, así también lo puedo anotar, ¿no? Dividido entre las dimensiones de gravedad. Así se resuelve. Pongan atención entonces, ahí está. Las dimensiones de E va a ser igual. Como ya tengo todo, ya no tengo que buscar fórmulas ni unidades, nada. Esto es directo, ¿ya? Fracción. Solo voy a reemplazar. D, ¿qué es D? D dice que es ml a la menos 3, ¿no? Ahí está. ml a la menos 3. Eso es D. Por, ¿no? Aquí se supone que hay multiplicación. Las dimensiones de velocidad, pero elevado al cuadrado, me dice. ¿Cuáles son las dimensiones de velocidad? Lt a la menos 1, ¿no? Pero con esta aclaración, todo elevado al cuadrado, no solamente el último. El paréntesis es importante aquí, ¿ya? Dividido entre las dimensiones de gravedad. Aquí sería Lt a la menos 2. Nada más, ahí terminan mis conceptos de física, lo demás. Este ya es un problema ya más matemático, de fracciones con exponentes, simplificar, ¿ya? Entonces aquí tienen que tener la necesaria práctica, ¿no? Vayan practicando lo que son teoría de exponentes, lo básico. Fracciones, aquí no hay fracciones, pero puede haber fracciones, como hemos visto. Ahora sí, resolvamos. Cuidado que alguien se le acusa, no, esta L se va con esta L. No, no se puede. Este cuadrado primero tengo que distribuir propiedades. Aquí voy a ir anotando. Ya, esto tienen que conocerlo. Por ejemplo, la propiedad que dice, cuando yo tengo dos números que se están multiplicando y eso está a un exponente, ese exponente se reparte, ¿no? En la división también se reparte. Ya, eso primero vamos a hacer. Otra propiedad, vean, potencia de potencia. Cuando yo tengo a la n, todo eso a otro número, para eliminar este paréntesis, tengo que multiplicarlos. Se multiplican los exponentes. Nada más, ¿no? A ver, ahora si los resolveremos rápidamente. Las dimensiones de E, entonces van a ser igual a fracción. Hay una fracción principal. Con esto no hay nada que hacer. ml a la menos 3. Voy a eliminar el paréntesis. L cuadrado me va a quedar t a la menos 1 elevado a la 2. Se multiplican, dice. Entonces lo voy a hacer directo, ¿no? Menos 1 por 2 es, ¿no? Menos 2. Cuidado que quieran sumar, ¿no? Menos 1 más 2 y ya estaría mal. Potencia de potencia se multiplica. ¿Cuándo se suma? Por si acaso, ¿no? ¿Cuándo se suma? Cuando se están multiplicando bases iguales. Ahí se suma. No es lo mismo. Pero quizá encontremos algo similar. Esto es a la n más m. Ya, ahí solamente existe la suma. Multiplicación de potencias con bases iguales. Abajo no hay nada que hacer. Lt a la menos 2. ¿Quiénes se simplifican? Aquí tengo que simplificar. Ahora sí, ¿no? Bien. A ver, m no hay nada. Normal está n. ¿Qué pasa con l? Aquí hay varias l's. ¿Ya? ¿Cómo simplifico? Ahorita vamos a ver. Lo más fácil de simplificar ahora está para t. ¿Ya? Aunque podría aplicar estas propiedades, pero aquí está t a la menos 2, aquí está exactamente lo mismo, me conviene simplificarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque son exactamente lo mismo. Cuidado que aquí quieran cometer ese error, ¿no? L a la menos 3, no, no se puede. Aquí sí se puede simplificar, vamos a aprovechar. L se simplifica con una de estas L al cuadrado, como habíamos visto, ¿no? Aquí es como si fuera L por L, ¿no? Entonces, esta L se simplifica con una de esas L's. ¿Está bien? Solamente me va a quedar L entonces. Mucho cuidado, atención, espero que me estén siguiendo. Las dimensiones de E entonces va a ser
Ya no hay nada en el denominador, si se dan cuenta. L se ha ido, T a la menos 2 se ha ido. Todo en el numerador simplemente ya me queda. ¿Qué me va a quedar? M, me queda L a la menos 3. Aquí me queda una L por si acaso. Y nada más, ¿no? Solamente eso me queda. Ahora sí, aquí voy a aplicar esta propiedad. Esta propiedad que había anotado. Pero cuidado, ¿no? Este signo es negativo. ¿No? Si el signo fuera de unos dos negativo, ese signo se mantiene en realidad. No tiene por qué cambiar. ¿Ya? La respuesta entonces sería M, L menos 3 más 1. Se supone que aquí hay un exponente 1. ¿Está bien? La respuesta, ¿cuánto es entonces? M, L menos 3 más 1 es menos 2. M, L a la menos 2. Ahí está. ¿Dónde está? Bueno, con esto nomás. M, L a la menos 2. El inciso es entonces, ahí está. L, M a la menos 2. ¿Listo? Ese es el inciso correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Quizá alguna duda? Y ya, para ver lo de vectores, hagamos este pequeño repaso. Perdón. Ahí está. Trigonometría, ¿no? ¿Qué es la trigonometría? Estudia los triángulos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a empezar a estudiar el triángulo más facilito. El triángulo rectángulo vamos a estudiar. Ahí está. Ahora lo que yo tengo que conocer es qué se llama cada lado, cuál es el nombre de cada lado, ¿no? A y B, los que están a 90 grados, se llaman catetos, ¿listo? Solamente catetos se llaman. Este es el cateto A, este es el cateto B. El más largo se llama hipotenusa, ¿listo? Los que ya saben, tengan un poquito de paciencia, ¿no? Los que se han olvidado, pongan mucha atención. Cateto, cateto, hipotenusa, nada más, ¿no? Y aquí vamos a anotar la primera fórmula, teorema de Pitágoras. ¿Qué dice este teorema de Pitágoras? Yo puedo calcular, dice la hipotenusa, por ejemplo, si yo conociera cuánto mide el lado A y cuánto mide el lado B. Para eso sirve el teorema de Pitágoras. Lo vamos a utilizar mucho. Ahí está. Hipotenusa al cuadrado, dice su enunciado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ya? Teorema de Pitágoras, principal. Ahora vamos a hablar de ángulos. Un triángulo tiene tres ángulos interiores, ¿no? Ahí están los tres ángulos. Pero en este caso del triángulo rectángulo, un ángulo es 90 grados. Esto es fijo, 90 grados. La primera fórmula de ángulos que vamos a ver es esta. Alfa más beta, 90 grados. Si yo tuviera este valor, por ejemplo, 30 grados me dicen, si esto es 30 grados, ¿cuánto será este ángulo? Por esta lo puedo encontrar, ¿no? Va a ser, pues, 60 grados. Muy bien. Porque sumados me tienen que dar 90 grados. Está facilito hasta aquí, ¿no? Ahora vamos a hablar de las funciones trigonométricas. De memoria tienen que recitar esto, ¿no? Seno. Seno de ángulos, solamente se puede sacar seno de ángulos, no se puede sacar seno de otras cosas, ¿ya? Seno de distancia, de masa, no se puede. Seno de cualquier ángulo, la fórmula me dice que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. De memoria tienen que saber esto. Coseno, ¿a qué es igual el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, ¿quién es el opuesto? ¿Quién es el adyacente? La hipotenusa es normal, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? El opuesto es el lado que está al frente del ángulo. Por ejemplo, alfa, aquí está alfa. ¿Qué dice el seno? ¿Cuál es la fórmula? Cateto opuesto me está diciendo. ¿Dónde está alfa? Aquí está alfa. ¿Quién es el opuesto a alfa? El opuesto es el que está aquí al frente. Entonces sería A dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es hipotenusa nomás para todos los ángulos, ¿no? A entre C sería. ¿Listo? Siguiente ejemplo, seno de beta. ¿Dónde está beta? Aquí está. Aquí es igual seno opuesto sobre hipotenusa, dice. ¿Quién es el opuesto? El opuesto es el que está al frente. B llega a ser cateto opuesto de beta. Y esto es C. Ahí está, B sobre C. Facilito, ¿no? Coseno.
¿Qué dice la fórmula, perdón, qué dice la fórmula de coseno? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué es adyacente? Adyacente quiere decir que está al ladito, ¿no? A su lado está. Estamos con alfa ahorita, ahí está alfa. ¿Quién es el cateto adyacente de alfa? B está al ladito, se puede ver, está tocando incluso al ángulo, ¿no? Está al lado del ángulo. La hipotenusa es hipotenusa nomás, entonces sería B sobre C. Por ejemplo, coseno de beta, ahí está. ¿Quién está al ladito? A está al ladito. Entonces, A es el cateto adyacente a beta, dividido entre la hipotenusa. Y tangente, ahí está, se puede encontrar igual rápidamente. Por ejemplo, para beta. ¿Qué dice la fórmula de tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Dónde está beta? Para eso yo tengo que saber dónde está beta. ¿Quién es el opuesto? Ahí está el opuesto. B es el opuesto. ¿Quién es el adyacente? Ahí está. ¿No? ¿Se entiende, no? Esta parte es fundamental que se comprenda. La pregunta ahora, ¿pero cuándo voy a utilizar? ¿Para qué se utiliza esto? Alguien se preguntará. ¿Ya? Si yo conozco los lados, decía, vamos a darnos algunos valores. Por ejemplo, A que sea 4 y me pueden dar B igual a 3, ¿no? Conozco, estoy construyendo este rectángulo. Por el teorema de Pitágoras, yo puedo calcular el lado C, que serían 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, todo en raíz cuadrada, ¿no? Luego vamos a ver. Pero este es un triángulo muy conocido, es muy utilizado y a veces puede entrar. El triángulo que tiene 3 de lado, 4 de lado y 5 de lado. Este es un triángulo muy utilizado en física, en matemáticas incluso. 3, 4, 5 es este triángulo. ¿Listo? Con esos datos, yo quisiera calcular, por ejemplo, beta, ¿no? Esto vale 4, hemos dicho. Esto vale 3. ¿Cómo calcularía el ángulo beta? Todo esto son herramientas para calcular ángulos, ¿ya? Por ejemplo, con estos datos, con este 3 y con este 4 pueden ser metros, ¿cómo calculo beta? Yo tengo que buscar una fórmula que tenga a beta, a su cateto adyacente y su cateto opuesto. Eso tengo que buscar, ¿no? ¿Y cuál es esa fórmula? Tangente Esta es la fórmula, B. ¿no? Esa es la fórmula. ¿Habrá otra fórmula que tenga Mm, A, B y beta? Creo que no, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ser capaces de encontrar esa fórmula, ¿no? Y de aquí reemplazan y tienen que despejar beta. Luego vamos a ver, ¿no? Un ejemplo. Ahí está. Los triángulos más complicados son los triángulos oblicuángulos, ¿ya? En este triángulo ya no son pues catetos ni nada, son lados, lados nada más. Ninguno es en especial. Todos llegan a ser lados, ¿no? Y ahí están sus ángulos, tres ángulos interiores cualquiera. Primera ecuación entonces va a ser de ángulos. La suma de los ángulos interiores siempre tiene que ser 180 grados, ¿no? Por ejemplo, si yo conozco que este ángulo es 60 grados, yo conozco que este ángulo es 100 grados, ¿no? Si yo conociera dos ángulos, puedo calcular el tercero, ¿no? Por una simple de esta, ¿ya? 20. 20 sería, ¿no? Ahora sí, teorema de senos. El teorema de senos es, digamos, fácil de aplicarlo. Ahí están sus dos formas de verlo. ¿Qué dice el teorema de senos? Dice que el seno de un ángulo, ahí está, dividido entre su lado opuesto, es lado nada más, ¿no? Es igual al seno de beta, ahí está, dividido entre su lado opuesto, y eso es igual al seno de gamma, dividido entre su lado opuesto, ahí está su lado opuesto. Así se plantea, ¿ya? También se puede plantear de aquí lo que se ve aquí abajo. Esto sirve para calcular ángulos y esto sirve para calcular lados, para despejar más fácilmente. No, bueno, ya lo conocen. A dividido entre el seno de su ángulo opuesto, eso es igual a B dividido entre el seno de su ángulo opuesto, y eso es igual a C dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Es lo mismo, solo que volteado, ¿ya? Y Mm, como aclaración, nada más, una aclaración, esta ley de senos, no se aplica para hallar ángulos mayores a 90 grados. ¿Ya? Eso en trigonometría se utiliza, ¿no? Esa definición. Por ejemplo, ¿no? Aquí voy a graficar. Este triángulo,
Ahí está un triángulo. Si yo quisiera aplicar esta ley, perdón, para calcular, por ejemplo, este ángulo, esto es mayor a 90 grados, ¿no? Aquí es 90 grados. Es mayor a 90 grados. No se aplica. Si utilizo, me va a dar un error falso. En realidad me va a dar este angulito, que es simétrico a este. Mal me va a dar. ¿Ya? No se aplica para hallar ángulos de 90 grados. Aclaración nada más. Este teorema es fundamental. Pongan mucha atención, ¿ya? Olvídense de lo demás, digamos, ¿no? Teorema de cosenos. Estábamos construyendo, hace un momento les decía un triángulo, pero era rectángulo, ¿no? Yo tenía, digamos, una vara de 4 metros, lo coloco aquí una vara de 3 metros, ¿no? Y los coloco a 90 grados. ¿Cómo calculo este lado? El teorema de Pitágoras me ayuda a calcular, ¿no? Valía 5. Pero ¿qué pasa ahora cuando, ahí está, por ejemplo, tengo esta vara B de 4 metros, aquí tengo una vara A de 3 metros, pero aquí vamos a poner un ángulo diferente a 90 grados. Le voy a llamar alfa, ¿ya? Ese ángulo tiene que ser conocido. Aquí me puedo dar, digamos, 70 grados, un valor numérico nada más. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculo la distancia entre estos dos extremos? ¿Cuál es la fórmula? Ahí está la fórmula. La fórmula dice, ¿no? La fórmula dice que c al cuadrado, ahí está, c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Pareciera, ¿no? Empieza lo mismo que el teorema de Pitágoras, ¿no? Empieza igualito, solo que se aumenta menos el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo entre estos dos. ¿Ya? Eso se aumenta aquí. Así se calcula esta parte que me falta del triángulo. Esto es geometría nada más. Mucho cuidado. Este signo, no se olviden, es menos. ¿Cuándo se utiliza menos? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo se utiliza menos? Cuando quiero resolver este triángulo, conociendo estos tres valores de dato, ¿no? Una pequeña vara, bueno, dos varas, el ángulo entre las varas, y yo quiero encontrar el lado C. ¿Ya? No creo que haya complicaciones. En la aplicación lo vamos a ver. ¿Está? A ver. Última regla de geometría que vamos a aplicar en vectores es esta. Por ejemplo, aquí tengo dos varas paralelas, ¿no? Ahí está. Esta vara es paralela a esta, ¿no? Dos rectas paralelas. Y aquí vamos a darnos un ángulo. Cualquier recta, digamos, alfa le vamos a llamar a este ángulo. La propiedad de geometría dice que ese ángulo se repite aquí atrás. Lógico, ¿no? Se repite ahí atrás. Pero también se va a repetir aquí, aquí y aquí. ¿Ya? Nada más. Se comprende, ¿no? Propiedad de geometría es eso. No se olviden entonces, teorema de cosenos, lo vamos a aplicar. Ya, ahora sí veamos lo que son los vectores. ¿Ya? Rápidamente vamos a ver esto. Ya conocemos esto. Conocemos de magnitudes fundamentales, conocemos de magnitudes derivadas. Ahora vamos a hablar de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Ya? Magnitudes escalares y vectoriales. Eso tengo que aprender a diferenciar. Una magnitud escalar, aquí hay una pequeña definición. Dice que está representada únicamente con un número y su unidad. Por ejemplo, la masa es escalar. ¿Por qué es escalar? Porque solamente tiene un numerito y su unidad. La temperatura también es una magnitud escalar, es fundamental, ¿no? Pero también es escalar, ¿ya? Porque es un número y su unidad. El área es escalar, la hora, el tiempo es escalar, ¿no? Entonces, eso es una magnitud escalar. Hay un montón de magnitudes escalares. El volumen puede ser, ¿qué más? La densidad, bueno, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué será una magnitud vectorial? ¿Cuál es la diferencia entre magnitud escalar y magnitud vectorial? Por ejemplo, la fuerza es una magnitud vectorial. ¿Por qué es vectorial? Alguien nos puede preguntar. Porque aparte de tener un numerito y su unidad, por ejemplo, 100 newtons, esta fuerza tiene sentido y dirección. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay dos fuerzas. Son lo mismo supuestamente, 100 newtons, pero tienen sentidos opuestos estas fuerzas. Entonces, estas fuerzas son diferentes, puedo decir. Lo mismo en este siguiente gráfico. Cada uno puede tener, digamos, 100 newtons, pero
como tiene sentido y dirección, no puedo decir que son iguales, son diferentes. La fuerza es una magnitud vectorial. La velocidad también es una magnitud vectorial. ¿Por qué es vectorial? Porque aparte de tener su numerito y su unidad, digamos 10 metros por segundo, tiene sentido y dirección. No es lo mismo ir de La Paz hacia Oruro que de Oruro hacia La Paz, ¿no? Es diferente. Puede ser también hacia arriba, hacia abajo, inclinado, ¿no? La velocidad. La aceleración también es una magnitud vectorial, ¿no? No es lo mismo que la aceleración tenga sentido de la velocidad, está acelerando, o que la aceleración tenga sentido opuesto a la velocidad, estaría frenando, ¿ya? Ya, otro ejemplo, digamos, el campo eléctrico, ¿no? En electrostática han debido ver, el campo eléctrico se puede medir. La intensidad de campo eléctrico se puede calcular mediante una formulita, ¿no? Y aquí tiene esa dirección. En este puntito tiene esta otra dirección. Son lo mismo en valor, pero son diferentes. Como ejemplo nada más. Ahí está. Estos son ejemplos de magnitudes vectoriales. ¿Por qué son vectoriales? Porque aparte de tener, ahí está la definición, además del número y la unidad, necesitan una dirección y sentido. Facilito, ¿no? Yo creo que se comprende esa parte. Ahora sí, esta parte es importante. Elementos de un vector, rápidamente. Origen, punto de aplicación, también se le llama. Módulo es el tamaño. Por ejemplo, en los anteriores ejemplos, ahí está. Este es el módulo, 100 newtons es el módulo, 100 newtons es el módulo. Estos dos vectores, digamos F1 y F2, tienen el mismo módulo, eso es módulo, ¿ya? Sentido es donde apunta la flechita nada más. La dirección es esta línea de acción, ¿no? Lo que normalmente me van a pedir es calcular el módulo y la dirección. A veces solo me piden módulo, entonces es fácil. Cuando me piden la dirección, en realidad yo tengo que dar esta respuesta. Alfa, el ángulo, la inclinación del vector tengo que dar. ¿Listo? Y para dar la inclinación, yo tengo que basarme en trigonometría. Es por eso que es importante la trigonometría. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? Ya, rápidamente avancemos. Les repito, les voy a enviar esta grabación. Si pueden repasarla cuantas veces ustedes quieran. Ahí está, operaciones entre vectores. Yo tengo dos vectores, por ejemplo, aquí está el vector peso. El peso es un vector. Vamos a hablar esto al final. El peso, por ejemplo, aquí tengo dos fuerzas, digamos, ¿no? Vector A y vector B. Aquí puedo tener 10 newtons de fuerza. Aquí también puedo tener 10 newtons de fuerza. ¿Cuánto vas a registrar? Digamos que este es un detector de peso. Pues va a detectar la suma, ¿no? 10 más 10, 20, digamos, va a detectar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando habíamos visto este ejemplo, si los vectores son opuestos, aquí tengo 100 newtons, aquí también tengo 100 newtons, entonces, ¿cuánto va a detectar? Bueno, la resultante, ¿hacia dónde se va a ir esta varita, esta que está al medio? ¿Hacia dónde se va a mover? No se va a mover, ¿no? Están empatando, tienen el mismo sentido y la misma dirección. Se restan en este caso. 100 menos 100 sería 0. Solo para el ejemplo gráfico nada más. Si tienen diferentes módulos, ahí sí me va a dar un valor. Va a ganar el que tenga más fuerza. ¿Ya? Entonces, cuando los vectores son paralelos, si tienen la misma dirección, se suma. Si tienen direcciones opuestas, se resta para encontrar la resultante. Colineal, bueno, el término colineal solamente quiere decir que los vectores se pueden graficar en una línea. El vector A puedo graficarlo en una línea con el vector B. Son colineales. Estos vectores que están aquí también son colineales porque pueden estar en una sola línea. ¿Listo? Nada más. ¿Qué pasa ahora cuando los vectores no son paralelos, no son colineales? Por ejemplo, el vector A, voy a darme valores aquí. Tengo dos personas que están empujando esta caja. ¿Hacia dónde se va a ir el vector? ¿No? ¿Hacia dónde se va a ir la caja? Siempre se va a ir en dirección del vector resultante. Ahí está el vector resultante. Por si acaso, ¿no? Yo tengo que calcular ahora el vector resultante. Si la persona A está empujando con 10 newtons y la persona B está empujando con, digamos, 15 newtons, ¿cuánto va a ser la fuerza resultante? ¿Cuánta fuerza va a sentir la caja? ¿No? Por si acaso, no es la suma directa, ¿no? Habíamos puesto 10 y 15, no es la suma directa.
¿Por qué no es la suma directa? Porque no están en el mismo sentido, no son paralelos estos vectores, ¿no? Entonces aquí yo tengo que aplicar mis conocimientos de trigonometría, ahí está, para calcular. Adelantándome un poquito, tengo que formarme así, ahí está el vector A, ahí está el vector B. Es un problema de trigonometría este ejercicio, ¿no? Por el teorema de Pitágoras tengo que encontrar. Ahí está. Vamos a ver ahora métodos para resolver. Ya, pongan atención. Primer método, método del polígono, rápidamente. Es un repaso en realidad que estamos haciendo. El método del polígono me sirve para encontrar la resultante de varios vectores. Aquí solo tengo 3 vectores, por ejemplo, nada más. ¿Qué dice el método del polígono? Es como seguir instrucciones, dice. La resultante, pero, aparte, ¿no? Siempre es la suma vectorial. Resultante es la suma vectorial. ¿Qué quiere decir suma vectorial? Que no solamente interviene sus tamaños. Digamos que cada tamaño vale 2 metros, 1 metro, 3 metros. No tengo que sumar, ¿no? 1 más 2 más 3. No se suma así, ya hemos visto. Se sumaría así si los vectores fueran paralelos, pero no son paralelos. Una suma vectorial entonces quiere decir que tengo que tomar en cuenta su tamaño y su dirección. ¿Está bien? El método del polígono dice que yo me dé un origen. Ahí está mi origen. A partir de ese origen yo tengo que colocar los vectores. A continuación el vector B. A continuación el vector C. En orden, ¿no? Ahí está. A más B más C tengo que colocarlos. ¿Qué más? Las resultantes, ¿dónde está este vector? Este método me dice que las resultantes se encuentran uniendo ese origen que me he dado con el punto de llegada, el punto final. Ahí está el vector resultante. Ese es el método del polígono. Este tema de vectores requiere mucha de su imaginación, ¿listo? De su percepción espacial, así le llaman también, ¿no? Así que van a concentrarse. A ver, veamos este pequeño ejemplo. Rápidamente. Ejemplo, dice, sean los vectores, no, ahí está, sean los vectores, ay, perdón un momentito. Ahora sí, sean los vectores que se muestran en la figura, ¿no? El vector A, vector B, vector C, vector D, vector E, ¿no? Dice que están en un cuadrado de 5 centímetros de lado. Hallar la resultante. Es como si tuviera 5 personas, 5 fuerzas diferentes. Entonces yo tengo que ver quién va a ganar, ¿no? Hacia dónde se van a ir. Digamos que todos empujan una caja, ¿hacia dónde se va a ir esa caja? Eso tengo que determinar. ¿Ya? Empecemos por el método del polígono. ¿Qué dice el método del polígono? No, la resultante es igual a la suma vectorial de todos los vectores. En este caso, A más B más C más D más E. Pongan atención entonces. Ahí está. El método del polígono me dice que parta de un origen. Ahí está mi origen, ¿no? Ir en dirección de A, me dice. A me dice ir, por ejemplo, 5 centímetros a la izquierda, perdón, derecha, ¿no? Ir 5 centímetros a la derecha. Más B, ¿dónde está el vector B? Tengo que seguir esa instrucción. Subir 5 centímetros, ya ahora me encuentro en este puntito. ¿Qué más dice? Más C me dice la fórmula. ¿Dónde está el vector C? Ahí está. También dice subir 5 centímetros. Siguiente, más D. Perdón, ¿dónde está el vector D? Ahí está el vector D. Tal como está, tengo que graficar. No, Ah, tengo que ya. tratar de respetar el tamaño, la dirección, todo eso en la gráfica para que me dé un buen resultado. Último, más E. ¿Dónde está el vector E? Ahí abajo está. Ir 5 centímetros a la izquierda. Ahí está, ¿no? Entonces la resultante es unir el origen con el punto de llegada. ¿Está bien, no? Y bueno, ahí termina el ejercicio. Pero este ejercicio tiene algunas cosas muy interesantes que les voy a mostrar, ¿ya? Por ejemplo, vean el vector A y el vector E. El vector A me decía ir 5 centímetros a la derecha, el vector E ir 5 centímetros a la izquierda. He ido y vuelto prácticamente en vano, ¿no? Quiere decir que estos dos vectores se pueden simplificar, al igual que las fuerzas que hemos visto en un gráfico al inicio, ¿no? El vector A y el vector E se pueden simplificar. ¿Por qué se pueden simplificar? Esa es la pregunta.
Porque estos dos vectores tienen el mismo tamaño, ambos vectores tienen 5 centímetros, ¿no? Ambos tienen 5 centímetros y tienen direcciones opuestas. Este apunta hacia el este, digamos, y este apunta hacia el oeste. Por ese motivo, estos dos vectores se simplifican, se restan. 5 menos 5 es 0. ¿Ya? Algunos errores muy comunes. No se simplifica el vector B con el vector C. Al contrario, vean, se suman esos dos vectores, porque están apuntando al mismo lado. ¿Ya? El vector A y el vector E sí se pueden simplificar. A ver, veamos cómo sería si se simplifican. Si yo simplifico A con el vector E, ¿no? He visto que se puede simplificar, ¿no? Solamente ahora tengo que sumar B más C más D. Conviene simplificar por si acaso. Ahí está el vector B. Ir en dirección del vector B, dice. El vector B dice subir 5 centímetros. Más C, dice, aquí está el vector C. El vector C también dice subir 5 centímetros. Por último, más D. Ahí está el vector D. Se ve, ¿no? B más C más D, método del polígono. Este método, ahora me dicen, para encontrar el vector resultante, yo tengo que unir el punto de origen con el punto de llegada. Un punto de origen, y ahí está. Es el mismo, ¿no? El resultante del anterior, con el anterior gráfico. La pregunta es, ¿qué tamaño ahora tiene, no? ¿Qué tamaño tendrá esta R? Si hacemos un gráfico bien hechito, podemos ver que aquí se va a formar un triángulo, ¿ya? Donde B, este lado tiene 5 centímetros. Este lado, como es parte de este triángulo, ¿no? También es 5 centímetros. Por el teorema de Pitágoras, entonces podría encontrar R, ¿no? ¿Ya? Pero antes de encontrar, les voy a poner una última aclaración por si acaso. Vean, vean, esto es curioso, vean, esto es lo interesante. Voy a darme aquí mi punto de origen. Voy a ir en dirección de B. Ahí está, estoy yendo en dirección de B. A continuación está colocado el vector A. Voy a ir en dirección del vector A. A continuación está el vector D. Vean, ¿qué ha pasado? Cuando yo sumo el vector B más A y más D, he vuelto al mismo origen. ¿Qué quiere decir eso? A ver, aquí vamos a extraer, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo sumar, ahí está, B más el vector A más el vector D es igual a 0. Eso se verifica en esta gráfica. Quiere decir que estos tres vectores también se pueden simplificar. ¿Listo? Estos tres vectores se pueden simplificar, así, ¿no? Se entiende esta parte, ¿no? Es un ciclo cesado. Cuando ustedes vean un ciclo cesado, no siempre de tres vectores, pueden ser de 4, de 5, de cualquier cantidad de vectores. Si parte de un origen y llegan al mismo origen, su suma es 0. Entonces, A con B y con D se simplifican, ¿no? Estos tres se pueden simplificar. Más fácil aún, ¿no? Entonces, la respuesta C más E me quedaría. C más C. Entonces, ¿qué dice el método del polígono? Ir en dirección de C. Ahora el método tradicional. Más dice, ir en dirección de E. Ahí está el vector E. ¿Y dónde está la resultante? Ahí está la resultante, ¿no? Uniendo el origen con el punto de llegada. Ahora sí, vamos a calcular el tamaño, ¿no? Esto vale 5 centímetros. Aquí efectivamente se ve que esto es 5 centímetros, el vector E. Por el teorema de Pitágoras, a ver, solo lo voy a colocar ya y ustedes pueden calcular. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. 5 cuadrado más el otro cateto, 5 cuadrado, ¿no? Y todo esto en raíz cuadrada. Este tenía un cuadrado. Ese cuadrado que estaba en aquí pasa como raíz cuadrada al segundo miembro. Y en sus calculadoras tienen que colocar esto. Ya, 5 al cuadrado es 25, 25 más 25, 50, raíz cuadrada de 50 de esto, ¿no? ¿Cuánto será? En la calculadora tienen que utilizar. Ya, luego vamos a ver otros ejemplos. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Bueno, a continuación vamos a sacar ecuaciones, decíamos, ¿no? Yo voy a sacar F1, bueno, podría llamarles A y B también para no complicarme, ¿no? Para escribir directo. La fuerza 1 que sea el vector A, la fuerza 2 que sea el vector B, ¿ya? Entonces, aquí vamos a anotar A y B. Fuerza 1 es A, fuerza 2 es B, ¿ya? Entonces, el tamaño de A más el tamaño de B, tengo que poner aquí primera ecuación, A más B es igual a ¿cuánto? 21. Si yo sumo estos dos tamaños, encuentro la máxima resultante. Si yo resto estos dos tamaños, ¿no? El vector A menos el vector B, eso es igual a 3, también me dice, ¿no? Ahí está, eso se puede ver aquí. Entonces, esto era máxima resultante, no era necesario incluso, pero esto me ayuda a resolver. Aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. La pregunta es, ¿cómo se resuelve ahora estas dos ecuaciones con dos incógnitas? Tengo que recordar un poquito de sistemas de ecuaciones. En este caso es un sistema muy facilito. A partir de aquí es más matemáticas, ¿ya? Entonces decimos, para resolver este sistema, yo puedo sumar, método de deducción se llama, ¿no? Van a repasar. ¿Qué es el método de deducción? Pueden repasar. Consiste en igualar los coeficientes con el signo cambiado. Estos ya están igualados, voy a sumarlo. Más b menos b es 0, ¿no? A más A es 2A, eso es igual a 21 más 3, eso es 24, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto vale A ahora? 2 por cuánto, ¿no? Es igual a 24. Este 2 que está multiplicando puede pasar a dividir también. A va a ser igual a 24 dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto es el valor de A? 12, ¿no? Ahí está. Ya conozco el tamaño del vector A, del tamaño F1, de la primera fuerza. ¿Cuánto será el tamaño del vector B? Reemplazo en cualquiera de estas dos ecuaciones. ¿Ya? De la ecuación 1 voy a decir, ¿ya? De la ecuación 1. ¿Dónde está la ecuación 1? A más B es igual a 21, dice. Solo miro la ecuación 21. ¿Ya? Voy a despejar B. Esta A va a pasar a restar aquí. Entonces, de la ecuación 1, B va a ser igual a 21 menos A. Reemplazando datos, 21 menos 12. ¿Cuánto es 21 menos 12? B es igual a 9. ¿Listo? La pregunta no me dice calcular A, calcular B. ¿Qué dice la pregunta? Bueno, ¿no? ¿Cuál me dice? Ahí está. ¿Cuál será la resultante? ¿Cuál será la resultante cuando los dos vectores forman 90 grados? Esa es la pregunta. A ver, resolvamos entonces. Ahora coloquemos a esos dos vectores a 90 grados. ¿Ya? Aquí vamos a colocar el vector A y aquí vamos a colocar el vector B. ¿No? Vector A más vector B. La suma, ¿cómo encuentro la suma de estos dos vectores? Bueno, solo hemos visto el método del polígono, ¿no? El siguiente método se resuelve de esta forma, ¿ya? Pero el método del polígono dice que yo tengo que colocar aquí el vector A y yo tengo que colocar a continuación el vector B. Y la resultante se encuentra uniendo el origen con el punto de llegada. Ahí está el vector resultante. Solo me piden el tamaño, ¿ya? ¿Cuál es la resultante cuando los dos forman 90 grados? Esto vale 12, esto vale 9. ¿Cómo encuentro la resultante? Por el teorema de Pitágoras, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, digo entonces, Pitágoras, la resultante es igual a 12 al cuadrado más 9 al cuadrado, ¿no? Todo esto en raíz cuadrada. ¿Se entiende, no? Me dicen nomás si es que hay alguna duda, consulta. Vamos a colocar esos valores en la calculadora. ¿Listo? Perdón, ahí está la calculadora. He abierto otra cosa. Ahí está. Vamos a colocar entonces raíz cuadrada. En esta calculadora, raíz cuadrada y se abre un paréntesis, ¿no?
Si no se abre paréntesis, ustedes tienen que abrir un paréntesis. Luego hago 12 al cuadrado más 9 cuadrado. Y cierro paréntesis, ¿no? Y eso me da 15. 15 me va a dar eso. ¿Está bien? La resultante es igual a 15. En la hojita, ¿qué tenemos en la hojita? El inciso correcto sería el inciso D. Muy bien, ¿ya? De esta parte. El siguiente método, ¿ya? Operaciones con vectores estamos, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. El siguiente método que yo tengo que conocer se llama método del paralelogramo, ¿ya? El método del paralelogramo. Y yo tengo que saber diferenciar entre estos dos métodos. Este método solo me sirve para hallar la resultante de dos vectores nada más, ¿ya? Si tuviera más vectores, ¿no? Este método no es útil. Tengo que llegar a dos vectores. El primer caso es cuando los dos vectores tienen 90 grados entre sí, como el ejercicio que hemos resuelto. ¿Listo? Ahí está el vector A, el vector B. Pero este método me dice colocar a los dos vectores saliendo de un mismo origen. Ojo, esa es la regla. Saliendo del mismo origen. Ahí está el vector A, está saliendo del origen. Ahí está el vector B, está saliendo del origen. Esa es la regla de este método. ¿Ya? ¿Qué dice a continuación? Tengo que trazarme rectas paralelas, dice. Tengo que formar un cuadrado, rectángulo o rombo en ocasiones. Eso es un paralelogramo. ¿Ya? ¿Y qué más nos dice? La resultante se encuentra uniendo el origen que yo me he dado con el punto donde se cortan esas dos rectas. Ahí está. Y es la misma, ¿no? Del método del polígono. Pueden hacer en sus mentes. Ahí está la resultante. Y ahora voy a encontrar también un ángulo. Puede que me pidan el ángulo en este caso. Entonces, aquí siempre se va a formar un triángulo. Vean, este triángulo se va a formar. Este que está en este lado y la resultante. Ese triángulo tengo que analizar por trigonometría. Ahí está el ángulo. Este lado B se va a repetir aquí. ¿No? Se va a repetir aquí. ¿Ya? Nada más. ¿Qué fórmulas conozco aquí? ¿Qué fórmulas tengo que aplicar aquí? El teorema de Pitágoras. Justo lo que hemos hecho, ¿no? En el ejercicio anterior, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Despejando la hipotenusa, ese cuadrado pasa como raíz cuadrada que se aplica a todos. Error muy frecuente cuando se está iniciando, no se puede simplificar. No se simplifica, ¿ya? Si fuera multiplicación, a ver, voy a convertir esta suma en multiplicación. Recién se puede simplificar, ay, qué facilita, ¿no? En suma no se puede simplificar. La suma y la resta en potencias me complica un poquito a veces, ¿ya? No se simplifica. Ahora, ¿cómo calculo el ángulo? ¿Cómo calcularía este ángulo? Les repito, tengo que resolver este triángulo. Ahí está mi triángulo rectángulo, ¿no? La forma más común es utilizar la función tangente, el ángulo tangente. Tangente de θ es igual a B sobre A. B sobre A. ¿Está bien? Y bueno, en este caso, ahí está el ángulo. Despejamos. En la calculadora tendría que colocar este valor. Tangente inversa de B sobre A. ¿Se comprende, no? A ver, entonces, solo por ejemplo, vamos a volver a lo que habíamos resuelto para que esta parte no quede así en el aire. Por ahí me piden calcular el ángulo. Este ángulo me pueden pedir, ¿no? Yo le voy a llamar, digamos, alfa le voy a pedir. Incógnita. ¿Cómo se calcula? ¿Ya? En realidad, como ya conozco esta R, había sido 15, yo puedo utilizar cualquier función trigonométrica. Puede ser seno, coseno o tangente. Pero acostumbrémonos, ¿no? Lo más común siempre es utilizar tangente. ¿A qué es igual tangente de cualquier ángulo? Opuesto sobre adyacente. El que está al frente dividido entre el que está al ladito. 9 sobre 12, ¿no? 9 sobre 12. 9 sobre 12. De aquí despejo alfa. Esta tangente pasa como tangente inversa o arco tangente también se le dice, ¿no? 9 sobre 12.
¿Cuánto será este ángulo? Arco tangente de 9 sobre 2. Ahí vamos a colocar. Ahí está. Voy a calcular en la calculadora. Tangente inversa está encima de la función tangente. No es lo mismo, por si acaso, ¿no? Tangente a la -1 es otra cosa muy diferente. Con shift y con tangente, abro lo que es tangente inversa. Ahora sí, 9 dividido entre 12. Y tienen que verificar siempre que su sistema, la letrita que está aquí arriba, sea la D, ¿no? La D, de grados. Ahí está. 36,87 voy a poner. 36,87 grados. Listo. Ahí termina, digamos, este pequeño ejemplo. Como pequeño ejemplo nada más, ¿no? A veces queda la duda. Ya. Vamos a continuar con esta parte, es parte de esto. ¿Qué pasa ahora? Ahí está el método del paralelogramo. Cuando entre los dos vectores no hay un ángulo recto, ¿no? Cuando hay un ángulo diferente de 90 grados. ¿Qué dice el método del paralelogramo? Graficar los vectores saliendo del origen. Ahí está el vector A saliendo, ahí está el vector B, está saliendo, ¿no? Entonces, a continuación dice graficar rectas paralelas, me dice, ¿no? De tal forma que se forme un rombo o un cuadrilátero, y ese es un paralelogramo, ¿no? La resultante se encuentra uniendo ese origen, punto de partida, con el puntito donde se cortan las rectas. Ahí tengo que graficar el vector R, ¿no? Por el método del polígono, si se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Ahí está el vector A más el vector B, método del polígono. Ahí está el vector R. Siempre tiene que ser lo mismo. No importa por qué método los resolvamos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tengo que conocer aquí? Ahora, tendría que calcular este ángulo, ¿ya? Ahora es un poquito más complicado. Pero veamos qué fórmulas se aplican aquí. ¿Ya? El teorema de cosenos. Hace un momento hemos hablado del teorema de cosenos. Atención, ¿cuál será la diferencia, no? Con el teorema de senos, perdón, de cosenos en trigonometría. Aquí está el signo positivo. ¿Por qué estará positivo? Porque es diferente ahora la situación. ¿Ya? El teorema de cosenos dice que la resultante al cuadrado es igual a el primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado más el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Aparentemente utiliza las mismas fórmulas, ¿no? Pero calculamos otra cosa. El ángulo se puede calcular por esta fórmula. Si quieren lo memorizan, ¿no? Si quieren colocan en su formulario, ahí está. Conozco los dos lados, A, B, conozco el ángulo entre estos dos vectores y de aquí puedo despejar el ángulo. ¿Ya? Es una fórmula útil en ocasiones. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí? Solo como aclaración, a ver, voy a retroceder un poquito. Hasta ahí voy a retroceder. ¿Recuerdan, no? En trigonometría, vamos a aclarar esto. Esta es una pregunta muy común. Ahí está el ángulo alfa, estoy copiando nada más, ¿no? En trigonometría, hablando de geometría de distancias de triángulos, yo decía, no, esta es una varita de tamaño de unos 4 metros, decía. Aquí tengo una varita de, digamos, 3 metros. A esas dos varitas los coloco a un determinado ángulo, ¿no? El teorema de cosenos con el signo menos, ¿qué es lo que hace? Es calcular la distancia que hay entre estos dos puntos, ¿ya? Eso hace el teorema de coseno con el signo negativo, que sería, digamos, le voy a llamar C. Decía, ¿no? C cuadrado es igual a cuadrado, ahí está, más B cuadrado, van a disculpar la letra, estoy con mouse nomás, el doble del primero por el segundo por el coseno de ese ángulo alfa, menos. Con menos, lo que calculo es la distancia entre estos dos puntos. En otras palabras, completo el triángulo, ¿ya? Eso es. Con más, por si acaso, con el signo positivo, con estos mismos datos, lo que habíamos puesto, ¿no? Ahí está. Lo que calculo en realidad es
La distancia desde este punto hasta este punto es más largo, ¿no? Es más grande, es diferente, no es lo mismo, ¿no? Entonces, con el signo positivo se calcula eso. Esa es la diferencia, por si acaso. Con el signo menos completo el triángulo, con el signo más encuentro el vector resultante. ¿Ya? Y ya nada más, ahí termina este método. Luego vamos a ver este método. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Quizá que alguien tenga. A ver, perdón. Voy a acomodar. Un ejercicio más de esta parte para que no quede así y luego vamos un pequeño descanso, ¿no? A menos que quieran seguir, ¿no? Pero piénsenlo. Vamos a hacer un ejercicio más. ¿Ya? A ver, ¿dónde está la guía? Ahí está la guía. A ver, vamos a resolver. Ustedes van a ir revisando los ejercicios. Yo voy a resolver un ejercicio. Voy a buscar uno adecuado. El ejercicio 12 voy a resolver. ¿Ya? El ejercicio 12. Pongan atención. Dice, pregunta de examen, ¿no? Es pregunta de examen. Hallar el módulo del vector resultante, dice. ¿Cuál será el módulo? 7, 10, raíz de 10, 8, raíz de 19, 15. ¿Cuál será el vector resultante? Ya. Voy a graficar aquí. Por mientras, horizontalmente tengo un vector de 5 unidades. A continuación tengo un vector de 3 unidades. Entre estos dos vectores, me dice la gráfica, hay un ángulo de 60 grados, ¿no? 60 grados. Y me piden calcular el vector resultante. Ahí está. ¿Se comprende, no? A este le voy a llamar, digamos, vector A. A este le voy a llamar vector B. Alguien ya directamente puede estar viendo, ¿no? ¿Cuánto será la resultante? ¿Qué fórmula se puede utilizar para la resultante? Voy a resolverlo de dos formas para que vean la diferencia que hay entre estas dos. Voy a resolver por el método del polígono primero. ¿Ya? Por el método del polígono. ¿Qué dice el método del polígono? La resultante es igual a la suma vectorial A más B. Solo dos vectores tengo que sumar. Por si acaso, esto no es del método del polígono, esto es general para cualquier método. La resultante siempre es la suma de todos los vectores que hay. Pero el método del polígono me dice, yo me tengo que dar un origen, dice el método del polígono. Y a partir de ese origen, tengo que colocar primero el vector A. Ahí está el vector A. Digamos, tal como está, tengo que llevarlo 5 metros, 5 newtons, lo que sea. A continuación, tengo que colocar el siguiente vector de 3 newtons, ¿no? Ahí está. O 3 unidades. ¿No? Y la resultante, ¿dónde está el vector resultante? Lo encuentro uniendo el origen con el punto de llegada. Ahí está mi vector resultante. ¿No? Del gráfico yo obtengo este dato, 60 grados. ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué fórmula tengo que utilizar aquí ahora? En el método del polígono yo utilizo normalmente la trigonometría común y corriente, ¿ya? Si conozco este lado de 3, conozco este lado de 5, conozco el ángulo entre estos dos, ¿cómo se calcula esto? Por el teorema de cosenos. ¿Qué dice el teorema de cosenos? Dice que el lado que quiero calcular al cuadrado es igual a el primer lado al cuadrado, digamos esto, 5 al cuadrado, más el segundo lado al cuadrado, 3 al cuadrado. ¿Qué signo utilizo aquí? ¿Más o menos? Menos tengo que utilizar, porque estoy resolviendo un triángulo. No he formado un paralelogramo, ¿no? El doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo entre estos dos, 60 grados. ¿Ya? Ahí está. R es igual a ¿cuánto? Calculadoras, entonces, ahí está. A ver, ¿dónde está? Vamos a colocar en la calculadora. Voy a calcular todo esto. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 5 por 3 por el coseno de, perdón, 60 grados. Y eso es igual a 19. Por si acaso, aquí tenía al cuadrado, ¿no? Aquí tenía al cuadrado y todo esto me ha dado 19.
La resultante entonces va a ser, este cuadrado pasa como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 19 es la respuesta. ¿No? Ahí está, no es tan complicado. La respuesta es el inciso D. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Por si acaso, si me dijeran resolver por el método del paralelogramo, así me pueden decir, ¿no? Resolver por el método del paralelogramo. Vamos a ver cómo se resuelve por el método del paralelogramo. ¿Ya? El método del paralelogramo tiene su propia regla y yo tengo que seguir la regla. ¿Qué dice la regla? Dice que a partir de un mismo origen, ahí está el origen, yo tengo que graficar los dos vectores saliendo del origen, eso decía, ¿no? ¿Cómo era el vector A? El vector A es horizontal, con 5 de tamaño. ¿Dónde está el vector B? Aquí se puede ver, aquí está el vector B. Este vector B tengo que graficarlo saliendo del origen. Y este tiene un tamaño de 3. Eso dice el método del paralelogramo. Mucho cuidado. ¿No? A continuación yo tengo que trazarme rectas paralelas, formar una figura geométrica, dice, ¿no? Y el origen lo encuentro uniendo este origen, perdón, la resultante lo encuentro uniendo el origen con el punto donde se cortan, donde se intersectan estas dos rectas. Ahí está la resultante. Por cualquier método, siempre me tiene que dar gráficamente incluso el mismo vector. Ahí está, se puede ver, ¿no? Ahí se ve. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo este tamaño, ¿no? Con estos datos? Del gráfico, del enunciado, yo obtengo aquí un dato. Aquí ya está mi dato, 60 grados. Para aplicar el teorema de cosenos del método del paralelogramo, no necesito ese ángulo que está allá afuera, yo necesito este ángulo que está allá adentro. ¿No? ¿Conozco? ¿Se podrá calcular? Y sí se puede calcular, ¿no? ¿Cuánto será? Bueno, el concepto es simple, vean. Un ángulo llano, ¿qué es un ángulo llano, no? En trigonometría se ve. Un ángulo llano es un ángulo plano de 180 grados. Desde aquí hasta aquí hay 180 grados. Aquí están los mismos ángulos llanos, ¿no? Si desde aquí hasta aquí hay 180 grados y aquí hay 60 grados, aquí ¿cuánto tiene que haber? Hay que restar, ¿no? 180 menos 60. 120 grados. Ese es el dato que necesito para reemplazar en el teorema de cosenos. Ahí está el vector A, vector B, el ángulo entre estos dos vectores y ya puedo reemplazar. El teorema de cosenos sigue siendo teorema de cosenos, ¿no? El teorema de cosenos para este método sería así. Resultante al cuadrado es igual a primer lado al cuadrado más el segundo lado al cuadrado más es la fórmula, ¿ya? Más, cuando quiero encontrar resultante, es con positivo. El doble del primero por el segundo, por el coseno de quién? El coseno del ángulo entre estos dos vectores, 120 grados. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si ustedes ponen en la calculadora, me tiene que dar el mismo resultado, no puede ser diferente, ¿ya? Y sí da el mismo resultado, ¿ya? Raíz cuadrada de 19, entonces es. Bien, hasta aquí vamos a llegar, ¿ya? Van a tomar un pequeño descanso de unos 5 minutos.